Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo Administración de Plataformas Contables y Financieras, donde el día de hoy estaremos enfocados en la unidad 2 para poder llegar a resolver el reto 2 y el reto 3. El reto 2 es la simulación del ciclo operativo del registro de las transacciones de compra de la empresa X SADCB. Y el reto 3, el ciclo, simular un ciclo operativo del registro de ventas de la empresa XSADCB. ¿Claro? Entonces, el día de hoy nos vamos a estar enfocando en las lecciones 4 y 5 para el reto 2 y las lecciones 6 y 7 para nuestro reto 3, donde nos enfocaremos a ver precisamente que tenemos cuentas por pagar y el día de hoy establecemos elementos clave dentro de nuestro desarrollo. Deme un segundo. Ya, perdone. Entonces vamos a estarnos enfocando directamente a esta solución y pues bueno, si no antes de darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta segunda sesión del día 14 de julio del 2026, claro, siendo las 8 de la noche, vamos a iniciar con este módulo. ¿Qué es lo que les voy a pedir en este caso, no? Bueno, vamos a ir por partes para poder ir determinando directamente y entender que existen sistemas de información. En el panorama actual de los negocios, vamos a llegar a tener que la información ha surgido como una pieza clave dentro del tablero y del posicionamiento y de la parte competitiva de forma global, donde el conocimiento oportuno y preciso se convierte en un recurso fundamental que logra alcanzar cierto nivel dentro del éxito. Es decir, que el sistema de información, lejos de ser un simple programa informático, básicamente es la realidad de un conjunto integrado de los elementos que llegan a colaborar entre sí para poder llegar a capturar datos y lograrlos transformar en información útil para que después de que se almacenen y se puedan distribuir a las diferentes personas que requieran de esa información, faciliten así la toma de decisiones como el control organizacional. En este caso, el sistema de información transaccional es un sistema de información que se considera cuando llega a ocurrir un intercambio interno entre los usuarios que se llegan a tener que operan una terminal y un sistema de procesamiento de datos, en el que se concreta un determinado resultado. Así como la validación de datos ingresados por las personas usuarias o también se pueda generar una consulta de una salida o respuesta y actualización de nuestros archivos. En algún punto determinado, lo que a nosotros nos ayuda es que se incorporen máquinas, dispositivos electrónicos y diversas tecnologías. El verdadero valor de este sistema de información trasciende en la técnica, en la inversión que se realiza para poder tener esos aspectos sociales que incluyen generación de una organización funcional con base a la capacidad intelectual de los trabajadores. Recuerden, y se los dije la semana pasada, de nada sirve tener el mejor software si no tengo a la mejor persona. O inversamente, de nada sirve tener a la mejor persona si no tengo el mejor software. En algún momento dado, todos hemos pasado por el uso de una computadora o un teléfono que se encuentra demasiado lento. Y una actividad, así sea, por ejemplo, de mandar un mensaje de, no sé, de cualquier aplicación, la más común tal vez WhatsApp, de enviar un mensaje tan básico de confirmación de sí, no, se vuelve bastante tedioso, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Y esto ha hecho que en algún momento dado, pues lleguemos a tener esta dificultad al momento de realizar esas actividades. Ahora, cuando nosotros queremos hablar precisamente o estar enfocados a las actividades que conlleven directamente y proporcionar todos estos elementos, cuando verificamos que las personas
podemos llegar a tener una función mucho más efectiva y que un sistema transaccional pueda ayudarnos a satisfacer diferentes necesidades, pues es donde caemos a estas cuentas por pagar. Explotamos la capacidad y velocidad de los equipos de cómputo que tenemos y procesamos estas grandes cantidades de datos realizadas en operaciones repetitivas o actividades diarias que son, digámoslo entre comillas, de forma sencilla, pues van a ayudarnos a contribuir a automatizar las tareas que de forma rutinaria y tediosas para eliminar el famoso papeleo, ¿no? Y aceleremos este trámite. Les ponía el ejemplo en algún momento dado, cuando llevamos contabilidades que eran en físico, por ejemplo, pues teníamos en algún momento dado más bodega que despacho, ¿no? Porque era una gran cantidad de información que se tenía que almacenar porque pues en algún punto determinado te decía el código fiscal de la federación que pues la información deberías de guardarla por lo menos 5 años, ¿no? O al menos que el SAT te pueda revisar 5 años atrás, pero pues el código de comercio te decía que la información debía ser almacenada por 10 años. Entonces, bajo esta circunstancia, pues hacía que teníamos información pues bastante antigua como tal. Y eso iba generando que entre más contribuyentes, pues más cantidad de información ibas teniendo de este sentido. Y bien, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches a todas, a todos. ¿Y qué vamos a llegar a tomar en cuenta en ese sentido? Les invito a que en algún momento dado reflexionemos con lo siguiente. Vamos a llegar a las cuentas por pagar, ¿va? Pero antes de llegar a las cuentas por pagar, necesitamos recordar que un sistema de información nos va a ayudar a poder hacer que las cosas sean mucho más fáciles. La pregunta aquí central es, ¿cómo nos ayudan para determinar las cuentas por pagar? Pues veamos esta información. Tenemos diferentes conceptos, las ventajas, las cuentas, los objetivos, los sistemas y las políticas que podemos llegar a tener, ¿va? Pero vamos a partir de qué es un concepto de cuentas por pagar. Vamos a irnos desde la base, la esencia de todo y con esto nos vaya a determinar en algún momento dado que las actividades las podamos entender de una mejor manera. Para esto, te voy a pedir lo siguiente. El concepto de cuentas por pagar lo deben de entender que son estos elementos donde las cuentas son originadas por proveedores que nos llegan a otorgar algún bien o servicio que se ha ido suministrando o recibido por la entidad como resultado de un acuerdo formal por la contraparte. En algún momento me preguntaron cuando dije formal y me decían, maestro, bueno, asesor, cuando son de forma verbal, ¿también son formales? Y le decía, em, básicamente sí, porque teníamos una credibilidad hace tiempo, ¿no? Que poco a poco se fue perdiendo, pero los primeros comerciantes pactaban grandes cantidades simplemente de palabra, claro. Entonces, aquí en algún momento dado, la formalidad, digo, se fue generando, pues precisamente por un documento físico que tuviera un respaldo como tal. Pero eso es en esos momentos de la vida. Antes, si tú me decías que tal día ibas a venir a pagarme, yo te creía ciegamente. ¿Claro? Si tú me decías que querías tal pedido, yo no te iba a preguntar, ah, pero es verdad que lo vas a querer. No, yo confiaba en ti porque me decías que necesitabas un pedido para tal hora y simple y sencillamente era de palabra. Recuerden, no había cotización por WhatsApp, no había cotización por correo, no había llamadas ni números de seguimiento, etcétera, ¿no? Las cosas eran formales de palabra. Repito, con base a la evolución y el paso del tiempo, pues esto fue cambiando un poco y pues eso hizo que se fuera formalizando cada vez más. En muchas ocasiones siempre les digo a las personas, bueno, podríamos hacer que esas actividades pueden determinarse pues de una forma mucho más efectiva o formal precisamente pues con el documento, ¿no?
pero bueno, esperemos que poco a poco lleguemos a volver a retomar el hecho de tener la formalidad con la simple palabra. Además, en esa ocasión, necesitamos considerar que las cuentas por pagar, que son activos normalmente que se originan por disposiciones legales, tales como pueden llegar a ser impuestos retenidos por pagar, así como los impuestos, derechos y aprovechamientos a cargo de la entidad, distintos a los impuestos o a la utilidad, cuyo monto o la fecha en algún momento dado se genera el pago que se encuentra definido por ley, y otras partidas que se encuentren de manera similar. No obstante, existen algunas otras cuentas por pagar que se originan por diferentes contratos, tales como los cobros por cuentas de terceros, por reembolsar. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta y no perder de vista. Ahora, ¿qué pasa con estas cuentas por pagar? Nosotros verificamos precisamente que las empresas deben de crear un catálogo de nuestros proveedores en algún momento para poder tenerlos con este catálogo con base a los datos que contiene la relación de cada uno de los proveedores. Aquí me preguntan en muchas ocasiones, bueno, pero ¿cuál es los principales datos que debo de solicitar? Y en este caso, en muchas de las ocasiones, siempre son datos básicos como la dirección, el teléfono, el correo electrónico, en algún momento dado poder ver qué productos son los que mayormente consume, el tiempo de las entregas, la clasificación de los cumplimientos, los representantes en sí y todos los datos que se requieran exclusivamente para generar nuestra facturación. Entonces, con base a esto ya tenemos como tal un catálogo de proveedores. Ahora, ¿qué puede pasar? En algún momento determinado también podríamos tener por cuentas por pagar, porque los salarios es una cuenta por pagar, pues es necesario tenerlo en plantilla, ¿no? O sea, es decir, tengo los mismos, pero digo que aquí en este caso sería tal vez un poco diferente porque necesito saber el sueldo, si es que llega a tener bonos, fecha de ingresos, fecha de término de contrato, los tipos de contrato, etcétera, y esto directamente pues lo lleva el área de recursos humanos, ¿no? Pero ellos serán las personas que le den mayor gestión a este sentido. Y esto es poco a poco porque se necesita ver. Si tú quieres determinar pues tus elementos de la nómina, pues bueno, pues de 1, 2, 10, 20, 50 trabajadores, tal vez los puedes hacer semanales, pero ¿qué pasaría si tendremos 200, 500, 600 empleados semanales? Entonces, pues básicamente se podría volver a llegar demasiado complicado, tedioso de poder llevar un registro manual. No digo que sea imposible, porque pues en su momento y en los tiempos antiguos, básicamente lo llevábamos así, pero pues sí estoy consciente que realmente puede llegar a tener mayor dificultad de poder tener un control y una gran dificultad al momento de realizar estas actividades. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esto sea funcional o cómo lo vamos a poder trabajar a partir de ahora? Bien, pues bajo esta postura vamos a hacerlo partiendo de los siguientes elementos. Vamos perdón, aquí tengo que hacer un poco. Vamos a tener en cuenta que este concepto de cuentas por pagar, como les decía, con parte de la nómina, vamos a tener que determinar precisamente cuáles son las ventajas que llega a tener este elemento. Y las ventajas, por ejemplo, cuando tengo mi nómina, una ventaja de utilizar el salario fijo es el conocimiento del monto total a diferencia de un salario por comisiones, ¿no? Que es decir, como parte de todo, ¿eh? Las cuentas por pagar, como con base a los salarios, sería directamente verificar el factor de si yo lo tengo de forma fija, yo ya sé que siempre te tengo que pagar por día, vamos a poner el caso, 500 pesos. Yo ya sé. El problema en algún momento dado se vuelve tal vez un poco complicado, digo, y si nos vamos a diferentes corrientes administrativas, nos dice que pues las personas mayormente tenemos una motivación con base a la teoría X o teoría Y, pero pues las personas habrá muchas que seamos funcionales, que seamos con base al personal, perdón, o al número de ventas que lleguemos a tener, o incluso que llegue a condicionarse con otros objetivos. Entonces, hay muchas personas que sí lo logran cumplir y en otro determinado momento
tendríamos que verificar que estas sean funciones mucho más efectivas, ¿va? Pero pues también soy consciente de que hay otras personas que dicen, bueno, yo voy por algo fijo, o sea, yo quiero tener una seguridad y no me gustan las incertidumbres. Bajo esta postura, sí o sí prefiero siempre tener ya un conocimiento previo de lo que se llega a tener. Si bien cuando tenemos a la nómina con salarios por comisiones, tengo un margen. Siempre me gusta proyectar cuánto sería, digamos, como lo máximo, pensando cosas bien positivas de que te fue súper bien. Y entonces tener como esta bolsa para tener el dinero acumulado por cualquier razón. ¿Qué tal si llegan todos a las metas? Entonces prefiero siempre tener dinero de sobra y no que me esté faltando y tener una gran dificultad para ver de dónde em, necesito o de dónde voy a poder tener para cubrir estas actividades. ¿Va? Pero reitero, eso es como de forma personal, no siempre se hace de esta forma, pero sí en algún momento todas las cuentas por pagar dentro de este sistema de salarios por comisiones puede llegar a tener una mayor complejidad directamente al efectuar los pagos, porque no sé cuánto es, no sé cuáles son en algún momento dado, o incluso otro de los grandes, mm, de las ventajas que puedo llegar a tener es que puede en algún momento dado, pues, si son atractivas las comisiones o si son atractivos las comisiones que voy a otorgar, pues entonces muchas veces las personas llegan a tener las metas o buscan como tal vez no llegan al 100%, pero no sé a ustedes en las empresas que se encuentren, pero la mayoría de empresas te empieza a dar, por ejemplo, una compensación proporcional, ¿no? En algunas. ¿Para qué? Pues para que llegues o te sigas motivando y eso genere que tengas una mayor efectividad. Veamos. Entonces, vamos a considerar también aquí que en este punto que otros conceptos, como pueden, les decía, como puede ser parte de las nóminas y los sueldos y salarios que también son considerados directamente, puedo llegar a tener que en las empresas logren existir gastos que se efectúen o se deban de cubrir de forma inmediata y en un gran número de ocasiones se realiza en efectivo por el monto mínimo o porque así lo requiere una operación. Para ello, vamos a recomendar precisamente que se utilice un fondo de caja chica que sirve para cubrir esos gastos y que este sistema se genere con cheques por la cantidad asignada y que al final del mes se deberá de comprobar con facturas o comprobantes de las operaciones efectuadas. Este ciclo se va a generar de forma repetitiva y cumple con la función perdón, con una función de poder llegar a controlar los gastos menores de la organización. Ahora, en tu empresa, actualmente manejan fondos de caja chica y para qué los utilizan, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de cuáles serían las operaciones que sean cubiertas de forma en efectivo. Por ejemplo, tenemos un traslado de mercancías y pues la camioneta o el equipo de reparto sufre alguna ponchadura, ¿no? O sea, eh, o necesita más aire o no sé, algo le pasó en el camino. Necesitamos hablarle a una persona, no sé cómo le digan en el lugar donde vives, pero por mi zona se les conoce como talacheros. Y entonces la persona que va y repara las llantas, te va a cobrar. Pero es muy poco los que te cobran con servicio de pago con tarjeta, cheques y demás. En su mayoría pues están a la orilla de la carretera y te dicen pues en efectivo y pues ni modo, no te queda de otra, ¿no? O, por ejemplo, que se rompió un vidrio pequeño, digo, pues también si es un vidrio tamaño pared, pues obviamente va a ser más caro, pero si es un vidrio pequeño o lo tienes que cubrir, pues obviamente se tiene que hacer de forma en efectivo. Fíjense que en alguna ocasión me pasó, em, no sé ustedes, pero si tienen un caso similar, ahí lo ponen en los mensajes, por favor, o abren micrófono, pero
la mayoría de los estacionamientos, ya sea de plazas comerciales, digo, no vamos a quemar ninguna en particular, pero la mayoría de este tipo de estacionamientos es bien complicado facturarlos. O no sé ustedes, pero el estacionamiento de tu plaza comercial, del lugar a donde vas o cosas por el estilo, ¿lo puedes pagar con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia? Digo, hay unas que nos dan unas tarjetitas, ¿no? Y esas tarjetitas pues las vas recargando y si esas sí las puedes con tarjeta. Pero es bien complicado, o sea, y sí o sí las tienes que pagar en efectivo. Entonces, pues obviamente aquí los podemos utilizar de esta forma, ¿no? Aquí para eso utilizamos el fondo de caja chica. Em, repito, o no sé ustedes. Ahora, em, también otro de los gastos de fondo fijo, perdón, de caja chica, perdón, también puede llegar a ser, no sé ustedes, pero depende también muchas veces del giro de la empresa, pero en algún momento dado, cuando tenemos servicios de fletes, mayormente se les asigna una bebida o algo, les invitamos a los cargadores, bueno, a los operadores que van a hacer estas maniobras. Por ahí, pues bueno, se les invitamos algo o cosas por el estilo y eso genera, pues obviamente que tengamos que mantener un fondo. Entonces, pues sí o sí es parte importante esta función. Ahora, el objetivo entonces de las cuentas por pagar va a ser directamente, aquí lo llego a tener, entonces este objetivo va a ser que pueda establecerse por cada empresa y dar una orden de prioridad que mayor le convenga. Sin embargo, se puede establecer diferentes objetivos. En este caso, puedo tener tres en pantalla. Número uno es que vamos a realizar en tiempo todos los pagos de la empresa. También vamos a llegar a aprovechar descuentos por pronto pago y así vamos a poder llegar a evitar a pagar el interés. Repito, y esto es si ya vienes de módulos que has cursado conmigo con anterioridad y si no, pues bueno, por ahí tengo uno de razones matemáticas financieras donde les hago mucho el hincapié que debemos de trabajar con el dinero de los demás, ¿no? Trabajar con las deudas, que no son malas, todo lo contrario, siempre y cuando sepamos utilizarlas. Pero básicamente una cuenta por pagar sería muy objetiva porque puedo usarlo a través de o el crédito de que me otorguen los proveedores y entonces este crédito yo pongo a trabajar este dinero o esta materia prima, le doy vuelta y genero en algún momento dado un financiamiento gratis, ¿no? Completamente gratis. No sé, digo, no voy a quemar tampoco empresas, no es el sentido de decir, pero hay una empresa, una cadena comercial muy grande a nivel nacional e incluso ya están de forma internacional, pero ellos compran y el pago es cada 6 meses, ¿no? O sea, entonces en este caso, voy a poner un ejemplo, te compran zanahoria y te compran el día de hoy 50 o 100 toneladas de zanahoria. Entonces el pedido está pactado para esta cantidad de zanahorias, pero lo que se va a hacer en este caso es que ellos te la van a pagar dentro de 6 meses. Ahora, pregunta de seguimiento. ¿Una zanahoria tiene vigencia o, tío, pues, la fecha de caducidad no es que venga etiquetada, pero te va a durar 6 meses esta zanahoria? ¿Creen que nos logre durar 6 meses sin que se eche a perder? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto tiempo creen que nos pueda llegar a durar una zanahoria? Una semana, ¿no? Correcto. Bien, no había visto este comentario relacionado con lo del estacionamiento, pero sin duda alguna. Y saben, digo, por muy barato que esté el estacionamiento, o por muy caro y demás, pero siempre nos obligan a pagarlo en efectivo, siempre. Y cuando vamos, ya sea para eventos de la empresa o demás, bueno, a ver.
En algún momento dado, en algunos lugares, pues el estacionamiento se te asignan cierto número de cajones de estacionamiento por tu evento y demás. Ahí no pasa nada, ¿no? Digo, está incluido dentro del servicio. Pero a veces tienes que pagar adicional. Y entonces esto, pues sí, no te queda otro más que cubrirlo en efectivo. Y a veces tenemos ahí una duda existencial con nuestros compañeros, porque ellos me dicen, es que yo requiero factura. Y le digo a los contadores, espérate a ver, contador, sí, yo te entiendo que necesitas factura. Nada más te invito a que vayas conmigo. De verdad, te invito, ven conmigo un día y pídeme una factura de estacionamiento, a ver cuánto nos tardan en darla, ¿no? Y regresando a la parte de la zanahoria, pues una semana, ¿no? Imagínate, pero a mí me tardan 6 meses en pagar. 6 meses en pagarme como tal. En algún ejemplo me decían, a ver, entonces bajo esa postura yo puedo vender las zanahorias directamente y si se me está echando a perder la puedo llegar a hacer, la puedo procesar y la puedo congelar, puedo hacer otro tipo de productos de zanahoria y básicamente pues en 6 meses sí o sí la vendí lo más que pude y tal vez se me echó a perder un porcentaje con una merma, pero ya tenía previamente calculada, pero toda esta cantidad ya la vendieron. Y en 6 meses me la van a pagar. Y cuando me la estén pagando, ¿qué crees? Ya estoy dando otra cantidad de toneladas de zanahoria. Entonces, bajo esta postura, de verdad se vuelve bien complicado, pero de verdad, bien complicado no entender el proceso de utilizar el dinero de los demás. A ver, también hay veces que no siempre se puede evitar el pago de interés. ¿Necesito pagar a veces interés? Bueno, siempre y cuando sea una tasa de interés pequeña y que esté dentro del margen, es funcional, ¿va? Pero si me estás pagando, o perdón, estás pagando una tasa de interés por encima de lo que realmente estás obteniendo de ganancia, pues estás sacrificando tu ganancia. No te conviene. Pero por eso siempre les digo, cuiden su historial, o sea, cuiden su historial con sus proveedores, páguenles a tiempo, sean muy funcionales. eh, Porque realmente créanme que nos puede ayudar demasiado a hacer que las cosas sean, em, a obtener estas ventajas y estos beneficios, ¿no? Lo traduzco a la parte, digo, sé que no es tema objeto de este módulo, pero pues si nos vamos a la parte personal, pues tus finanzas personales, pues aprovecha las tarjetas de crédito. Me vas a decir, maestro, pero ¿cómo es posible? Las tarjetas de crédito son malas. ¿Por qué? Siempre y cuando las sepamos trabajar. 10, 20, 30, 40, 50 tarjetas, tampoco es funcional, ¿verdad? Pero, o bueno, ¿por qué no? Tal vez si en algún momento dado tienes un buen sistema y pues adelante, pero si en algún punto llegas a fallar, pues obviamente se va a romper toda tu cadena, ¿no? Entonces, en este sentido, sí dale un seguimiento de manera oportuna y claro que vas a tener un gran, pero un gran beneficio evitando el pago de interés o incluso, fíjense, hay muchas empresas que ya están perdón, cada vez más este sistema, donde te piden, o bueno, te hacen el descuento por pronto pago. Hay cada vez más empresas que te ofrecen este servicio y la verdad te hace sentir bien. Dices, bien, ok, pagué a tiempo, me premian por pagar a tiempo. Ojo, tú tienes dos ventajas. Ventaja número uno, pues recibes el valor del dinero en su momento. Sí, tienes menos pago de interés, pero al final del día ya lo hiciste matemáticamente o después de cursar este módulo de razones financieras, de razonamiento financiero, perdón, donde vemos precisamente cómo calcular este proceso para poder aumentar esta tasa de interés al precio final y que no pierda valor frente a la inflación que se llega a tener. Entonces, pues no vas a tener ninguna pérdida, ¿no? Y todavía el comprador se va a sentir feliz y contento porque se sintió que tú le regalaste algo, cuando no le regalaste nada, simplemente fue su propio dinero. Pero él se siente feliz, se siente contento y se siente muy contento porque tú estuviste ahí diciéndole, no te preocupes, yo te descuento esta cantidad si me pagas a tiempo y entonces las personas dicen, va, voy a aprovecharlo. Que ojo, ya hemos visto, digo.
repito, o sea, esto es muy financiero, pero pues, si nos vamos al abono a capital, pues siempre y cuando sepamos que me funciona más abonar a capital que abonar a tiempo. Me vas a decir, pero maestro, yo quiero reducir el tiempo y demás. Bueno, pues en algún momento dado podrías hacerlo, pero lo ideal siempre es avanzar directamente a capital, ¿no? Siempre, siempre es hacer abonos exclusivamente a capital. ¿Para qué? Pues para que el valor de la deuda directamente sea mucho menor. ¿Va? Entonces tengan cuidado. Eso es algo que debemos de ser funcionales o debemos de estar trabajando para no perderlo de vista y precisamente hacer que estas actividades sean cada vez más funcionales como tal. Ahora, ya casi nos vamos y por eso se va poniendo cada vez más oscuro el fondo. Plazos de nuestras cuentas que tenemos por pagar. Pues básicamente van a depender de muchas cosas, ¿no? Porque cuando nos otorgan un crédito, los proveedores pueden llegar a estipular diferentes lineamientos, ya sea para la creación en relación comercial, como los lineamientos que van a ser considerados en tiempo y que pueden llegar a darse dentro de los clientes para pagar el crédito, donde sean más utilizados dentro del sector empresarial. Pero los más comunes van a ser desde 30, 60, 90, 120 días, 180 y por último el de 365 para que se llegue a considerar a corto plazo. Ya más de 365, ya nos vamos bien drásticos y lo consideramos a largo plazo. Sin embargo, entre mayor sea el plazo de tiempo que se otorguen los proveedores a los clientes, es probable que agreguen más interés a este crédito. ¿Por qué razón? Porque, bueno, sabemos que el valor del dinero conforme pasa el tiempo es menor, efecto inflacionario, ¿verdad? Entonces, como es menor el valor del dinero, entonces pues necesitamos recompensarlo con una tasa de interés. Al final del día, recuerda que el interés es la cantidad de dinero que pagamos por el uso de usar el dinero de alguien más. ¿Claro? Entonces, pues básicamente es como pues esta comisión por usar este dinero y necesito aportarlo de forma directa. Ahora, aquí en este sentido tendremos que ser objetivos y ver cuál es el plazo que más te conviene. Y siempre les digo lo siguiente, por favor, antes de verificar tus cuentas por pagar, verifica tus cuentas por cobrar. Verifica cómo se encuentra esta rotación de cuentas por cobrar. Verifica en algún momento dado tu rotación de ventas si son en efectivo y demás. Porque, a ver, vamos a ser conscientes, si estamos hablando de razones financieras, y me estás diciendo que tus días promedio de cobro es cada 45 días y tú tienes un plazo de cuentas por pagar de 30, estamos en el objetivo que tal vez va a haber momentos que se vuelvan muy, pero muy difíciles de pagar, porque yo estoy cobrando cada 45 días y yo tengo que pagar cada 30. Estamos en el entendimiento que tal vez se nos complique. Pero si nuestras cuentas por pagar son cada 30 días y mi rotación de cuentas por cobrar es de 15 o es de 20, pues sin problema. Adelante y muchas felicidades por este sistema. Porque vas a cobrar, ¿verdad? Independientemente, ok, se atrasa. Porque también muchos dicen, no, lo que pasa es que conforme lo que me paguen, yo voy a ir a pagar mis cuentas por pagar. Y le digo, no puedes esperanzarte directamente nada más del dinero de las cuentas por cobrar. Y si no te pagan, y luego ¿saben cuál es el problema? Que nosotros pagamos ahí con interés y nosotros vendemos sin interés. Otro de los grandes errores empresariales que llegamos a cometer, ¿eh? ¿Y por qué se nos da mucho esto? Porque, bueno, mayormente queremos ser buenos, ¿no? Ay, no, no pasa nada. O algunas veces es por un desconocimiento de. Por eso las y los invito a que en esta ocasión, después de haber cursado este módulo, pues entonces aprendamos a aprovechar precisamente este sistema de cuentas por pagar. ¿Va? Entonces, ya nos vamos por el día de hoy. No sin antes recordarles que los retos 2 y 3 están encaminados directamente a verificar estos ejercicios directamente de nuestra rotación de nuestro inventario, de encontrar al proveedor más adecuado e incluso también está enfocado directamente para poder razonar y ver cuántos productos voy a comprar.
quiero que estos últimos minutos sean destinados y enfocados, y en algún momento dado, casi aquí te voy a marcar, cuando me preguntes, te voy a decir, vete al apartado final del perdón, del video, pero sí necesito que por favor, en el reto 2 si te dice el stock mínimo son 3 productos, mínimo tiene que tener 3 productos. No me compres 5, no me compres 10, no me compres 20. Cómprame nada más la cantidad que te dice que necesitas mínimo y ya. Esa es la política que me dice la empresa, ¿va? Si la política me dice que debo de tener 20 productos A y tengo 10, cómprame 10 para llegar a los 20. No me pidas, es que yo quiero tener 50. No, ¿por qué? Porque un sobrealmacenamiento también causa problemas. Lo único que necesito es tener la cantidad mínima. Es todo lo que llego a necesitar, ¿va? Entonces, no se me preocupen. ¿Por qué razón? Porque muchas veces me haces correctamente el proceso de la facturación, de la requisición, la cotización, etcétera. Pero ¿qué pasa? En algún momento dado me haces mal la selección de productos y el valor de los productos, ¿va? Entonces selecciona de estos 3 proveedores quien, no el más barato, ni me selecciones el que tenga tal vez el de mayor cercanía y demás. Busca una combinación de todo. Y entonces el proveedor que logre cumplir más de estos objetivos, de más de estos lineamientos, pues bueno, entonces selecciónalo y con la cantidad y el precio como tal, ¿va? Entonces, mucho cuidado con esto para el reto 2 y el reto 3. Aquí sí no hay un límite porque no está la política establecida, entonces podemos comprar un poco más. ¿Claro? Entonces, como dejo abierto el reto 3, no se me van a confundir en el reto 2. Bien, bien, pues alguna duda que tengamos en este momento. Bueno, si no hay dudas, entonces por el día de hoy me estoy despidiendo. No sin antes agradecerles por la atención a este espacio y desearles un excelente inicio de semana. Creo que todavía se vale, estamos a buena fecha, estamos a martes, entonces se vale todavía desearles buen inicio de semana. Ánimo con los retos, van desarrollando de forma excelente, van teniendo una buena participación. Continúa así, no te desanimes si estás todavía en destiempo. Y cuando veas este video, bueno, espero que sea dentro de los primeros días y puedas repetirlo una y otra vez. Si es que llegas a tener dudas, con todo gusto voy a darte seguimiento por la parte de la plataforma de manera individual. Por el momento me despido, que tengan una excelente noche. Nos vemos en una futura ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.